Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a continuar con el tema de biomoléculas y para arrancar vamos a hacer un pequeñísimo repaso a algunos conceptos importantes sobre lo que eran las biomoléculas y vamos a hablar un poquitito de la biomolécula que vimos antes de comenzar específicamente a describir las otras tres biomoléculas que nos quedaron por desarrollar, ¿sí? Entonces, arranquemos entonces haciendo un repaso. ¿Qué es una biomolécula? ¿Recuerdan lo que era una biomolécula? Si yo les pregunto, o si en el examen les digo, ¿qué es una biomolécula? ¿Ustedes qué me responderían? Bien, biomoléculas se denomina a todas las moléculas que intervienen en la estructura y funcionamiento del organismo vivo. Los mismos sean grandes moléculas, es decir, los polímeros. Recordemos lo que eran los polímeros. Eran cadenas sucesivas de moléculas formadas por estructuras más pequeñas, que eran los monómeros. Como bien está puesto, por eso dice grandes moléculas, los polímeros, que es decir, las macromoléculas, o sus monómeros, porque los monómeros también constituyen a lo que eran las biomoléculas. ¿Estamos? Bien. Entonces, una vez desarrollado el concepto y hemos recordado un poco de las biomoléculas, y también tengan en cuenta que toda biomolécula como molécula estaba formada por elementos que eran no metálicos, que se unían entre ellos por enlace de tipo covalente, y cuando es una molécula más compleja, bastante compleja, formaban lo que eran ya las biomoléculas, y que todas estas biomoléculas eran compuestos también denominados orgánicos. ¿Por qué? Porque tenían entre sus elementos constituyentes, es decir, lo que van a formar a la molécula, al átomo de carbono. ¿Estamos? Ahora sí. Recordemos un poco sobre los hidratos de carbono, que eran polihidroxialdehído o polihidroxicetona. ¿Eso por qué polihidroxialdehído o polihidroxicetona? Porque si hacemos memoria, a ver que los hidratos de carbono están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. El oxígeno y el hidrógeno forman los hidroxilos. Y el carbono, el oxígeno y el hidrógeno, o el carbono y el oxígeno, podían formar grupos que se llamaban aldehídos, que estaban, o grupos carbonilos, que estaban en el extremo de la cadena, y si estaban en el interior, se llaman cetonas, y también forman este tipo de compuestos. Entonces, todos los hidratos de carbono van a ser polihidroxialdehído o polihidroxicetona. Todo lo que le acabo de nombrar son cuestiones muy químicas. No es necesario que ustedes las sepan al pie de la letra. Sí, por una cuestión conceptual, deberían saber que los hidratos de carbono son polihidroxialdehído y polihidroxicetona. Pero vamos a ver que sus polímeros, y ahí vamos a hablar que existen en tres categorías principales, distinguibles por el número de unidades de azúcar que los forman. Nosotros teníamos la clasificación tres tipos: lo que eran los monosacáridos, que eran cadenas de carbono que iban de 3 a 7 átomos de carbono, a 6 los más comunes, y que podían ser, por ejemplo, la glucosa, la fructosa, la ribosa, la galactosa, y que la unión de ellos podía generar los compuestos más complejos dentro de los hidratos de carbono. Así teníamos los oligosacáridos, que ya eran estructuras, cadenas que van formadas de 2 a 9 monosacáridos, ¿sí? Dentro de los más comunes, ahí habíamos hablado de los disacáridos. Habíamos hablado de la sacarosa, de la maltosa, de la lactosa, y después, cuando tiene 10 o más monosacáridos, ya podíamos hablar de los polisacáridos, ¿sí? Que podíamos distinguir entre ellos a los que eran homopolisacáridos o heteropolisacáridos. Y dentro de los, por ejemplo, homopolisacáridos, hablamos del glucógeno, un compuesto que
se encuentra en los organismos animales, que se deposita tanto en músculo como en hígado y que sirve de depósito para las unidades de glucosa. ¿Por qué? Porque está formado por muchas unidades de glucosa. Bueno, habiendo hecho un pequeño repaso ahora de los hidratos de carbono, comencemos a hablar de las siguientes biomoléculas. La primera que vamos a hablar va a ser las proteínas. Como también les quiero recordar que acá yo les dejo un concepto escrito, por lo general no hago esto, pero para que ustedes vayan tomando apuntes y vayan haciendo su resumen de estos temas. Esto es para que ustedes hagan un resumen y unos apuntes. No se olviden que lo más importante también es que lean la bibliografía que les pasé del libro y que completen todo con eso, ¿sí? Así tienen bien completito entre sus apuntes. Entonces, ¿qué son las proteínas? Macromoléculas formadas necesariamente por los siguientes elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y en algunos casos el fósforo. Son de alto peso molecular y están compuestas por aminoácidos en enlaces peptídicos. Es decir que los monómeros que van a formar a las proteínas son los aminoácidos. Ahora, ¿cuándo se va a considerar una proteína? Dice en un número que varía entre 50 hasta más de 1000 aminoácidos. Si los aminoácidos se unen entre ellos por su enlace específico y característico, que es el enlace peptídico, y no llegan a formar una cadena de 50 aminoácidos, no se los considera ni se los clasifica como proteína, sino se los llama polipéptidos. ¿Estamos? Para que sea una proteína tiene que tener más de 50 aminoácidos. Eso lo determinan en base a la primera proteína que fue descubierta y estudiada, que fue la insulina, ¿sí? Una hormona que más adelante la podremos describir con mayor detalle. Ahora, las proteínas tienen diferentes y variadas funciones dentro del organismo. Dentro de todas las biomoléculas vamos a ver que las proteínas son las que mayor cantidad de funciones dentro de nuestro organismo tienen. ¿Por qué? Porque dice tiene función química. Las proteínas forman unas moléculas que se llaman enzimas y son muy importantes porque ellas actúan en todas las reacciones químicas de nuestro organismo. ¿Qué hacen estas enzimas? Aceleran y regulan todos los procesos y todas las reacciones químicas que ocurren en el metabolismo. También tienen función que se llama mecánica, y esto es porque participan en lo que es la contracción muscular para permitir el acortamiento de las células musculares, lo que provoca el movimiento. Todas las proteínas, o todos los músculos mejor dicho, están constituidos por proteínas. Después, como la miosina, la actina, ese es el nombre de las proteínas. Después también tienen función osmótica, es decir, que van a permitir el pasaje de diferentes sustancias a través de la membrana plasmática que contiene la célula. En las próximas clases, cuando hablemos de células, vamos a ver que hay una membrana que va a limitar lo que es la parte externa e interna de cada célula, y que esa membrana es selectivamente permeable. ¿Y por qué selectivamente? Porque va a dejar pasar algunas sustancias y otras no. Y algunas sustancias que pasan o que salen de la célula lo hacen a través de proteínas de transporte, proteínas transportadoras que se llaman carrier, que después lo vamos a describir un poco mejor. También tiene una función que es transportadora, pero estas proteínas transportadoras son las que transportan o que llevan, mejor dicho, sustancias a través de toda la circulación. Y tenemos de varios tipos, porque, o mejor dicho, que transportan diferentes tipos de sustancias. Es así como, un ejemplo, la hemoglobina, que transporta el oxígeno dentro de lo que es los glóbulos rojos de la sangre. Tenemos lo que son las lipoproteínas, que transportan sustancias lipídicas a través de la circulación.
como lo que es el colesterol, los triglicéridos. Y también tenemos otras como por ejemplo la albúmina, que transporta ciertas hormonas, y el colesterol también, algunas otras sustancias. Bien. Y por último vamos a hablar de la función hormonal. ¿Por qué? Porque dentro de las hormonas, un tipo de hormonas son de carácter o de origen proteico. Bueno, pasemos ahora entonces a hablar un poco de los aminoácidos. ¿Qué eran los aminoácidos? Son las unidades básicas de todas las proteínas, es decir, los monómeros. Sustancias en las que el grupo amino está situado en el átomo de carbono inmediatamente adyacente al grupo carboxilo. Ahora les voy a mostrar la estructura. Esto vendría a ser la estructura de un aminoácido. Este es el grupo que se llama amino, que está constituido por nitrógeno y 2 hidrógenos, unidos a un carbono, que ese mismo carbono está enlazado a un grupo que se llama carboxilo, que era el típico de los ácidos orgánicos. Por eso todos los aminoácidos presentan un grupo que se llama amino y otro que se llama ácido. Y este grupo R que vemos acá, este R, es porque todos los aminoácidos van a presentar grupo amino, grupo carboxilo. Y se van a diferenciar por este grupo R. Ese grupo R le va a dar la característica distintiva a ese aminoácido, ¿sí? Dentro de los aminoácidos vamos a ver que tenemos 20 aminoácidos diferentes, y acá ustedes pueden ver que algunos están marcados con una estrellita. ¿Por qué? Porque esos aminoácidos son los que se consideran esenciales. ¿Qué es un aminoácido esencial? Bien, antes de eso, se va a decir que hay, como dijimos, 20 aminoácidos diferentes y que se clasifican. Una de las clasificaciones es en esenciales y no esenciales. Los esenciales son todos aquellos aminoácidos que nosotros debemos incorporarlos sí o sí a través de la dieta. ¿Por qué? Porque nuestro organismo no tiene la capacidad de formarlos. Mientras que los que no son esenciales, el organismo tiene la capacidad de formarlos, de sintetizarlos. Ahora, ¿dónde nosotros dijimos tenemos que incorporarlo a través de la dieta? ¿En qué alimentos se encuentran mayoritariamente los aminoácidos y las proteínas? Se encuentran en todo lo que sea carne, tanto de vaca, de cerdo, de ave, de pescado, ¿sí? En la leche, en los derivados de la leche y en algunas legumbres como por ejemplo los porotos, las lentejas, ¿sí? Bien, por eso es muy importante la alimentación a partir de estos nutrientes. Los aminoácidos, para poder formar ese polímero, esa proteína, se enlazan unos con otros, como les dije, para formar las proteínas, a través del enlace que habíamos dicho, que es el peptídico, que se obtiene de una reacción que se llama de condensación, que se va a dar entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino de otro aminoácido. Entonces se condensan estos dos aminoácidos, se libera agua en la reacción química y se forma el enlace que se llama peptídico. Y así sucesivamente se van uniendo los diferentes aminoácidos hasta originar la cadena polimérica de las proteínas. Toda proteína tiene 4 niveles estructurales, desde lo que es más básico al más complejo. Vamos a ir describiendo cada uno de ellos y les voy a explicar por qué la importancia de conocer los niveles estructurales de las proteínas. El primero y el más básico es la estructura primaria. Esta estructura consiste en la secuencia lineal de aminoácidos en la cadena y se halla estabilizada por enlace peptídico entre los aminoácidos.
Pero esos aminoácidos no se unen al azar, sino que la secuencia, es decir, cómo van a estar unidos unos a otros, es decir, quién va a estar unido con quién, está determinado por lo que dice el código genético. En nuestro ADN, ¿sí?, se encuentra la secuencia específica de todas las proteínas que el organismo necesita. Y eso se puede observar en lo que es la estructura primaria de una proteína. La estructura secundaria consiste ya en el plegamiento de las cadenas de aminoácidos, es decir, se pueden ir enrollando para adquirir la forma de una alfa hélice, y si no se enrolla va a adquirir una estructura que se llama lámina beta, que son los dos tipos o motivos principales de la estructura secundaria. Como les dije, puede obtener una estructura en hélice, que es una estructura, una cadena que se enrolla, o una hoja de tipo plegada. Imagínense ustedes como si fuese una hoja de papel que la doblan, la pliegan de esta manera, como está acá, ¿sí?, como si fuese un zigzag tipo acordeón, de esa manera. Entonces puede tomar una forma o la otra. Eso depende, está determinado por la estructura primaria, porque la estructura primaria va a determinar si una cadena va a ser de forma de hélice o se va a convertir en una hoja plegada, en una cadena lineal que después se va a unir con otras cadenas. Y esto es muy importante para la estructura que después va a tener, la estructura más compleja que puede llegar a tener una proteína. ¿Por qué? Porque cuando forman esta estructura de alfa hélice, adquieren o forman lo que son proteínas de tipo globular, mucho más complejas que lo que son las láminas beta, que van a formar fibras. Ahora enseguida les voy a explicar con más detalle este concepto. Pero, como les decía, la estructura secundaria de una proteína puede ser de dos tipos: de alfa hélice o de beta plegada, o también conocida como hoja plegada. ¿Quién va a determinar si la estructura secundaria forma una alfa hélice o una hoja plegada? La estructura primaria, la secuencia de los aminoácidos contenida en el ADN. Porque en el ADN va a decir si yo necesito una proteína que forme una forma globular o después una fibrosa, dependiendo de la función que esté faltando en nuestro organismo. ¿Estamos? O de la estructura que también esté faltando en nuestro organismo. Bien, acá con más detalle podemos ver cómo se forma una alfa hélice. Podríamos describir y decir que cada vuelta de la alfa hélice está separada por 4 aminoácidos. Cada 4 aminoácidos hace una vuelta, y que los aminoácidos en la estructura esta se hayan unido y se mantiene estable esta estructura por enlaces de puente hidrógeno entre ellos, ¿sí? Bien, y esta, como les dije, es la lámina beta, que esta va a ser una cadena, esta va a ser otra cadena, los que están en negro acá van a ser otra cadena, y que esas cadenas entre ellas también se unen, interactúan las cadenas, y también por puentes hidrógeno. La diferencia está que el puente hidrógeno acá es entre las cadenas, y en la anterior el puente hidrógeno es en la misma cadena, ¿sí? Bueno, pasemos ahora a hablar de la estructura terciaria. Ya es una estructura de tipo tridimensional, y que solamente pueden adquirir estructura de tipo terciaria aquellas proteínas o que hayan tenido una estructura de alfa hélice. La estructura terciaria
no forman aquellas proteínas que en su estructura secundaria tienen una beta plegada, ¿sí? Entonces, la forma global de una proteína está determinada por la estructura de alfa hélice, que semejan a una esfera constituye su estructura terciaria. Es decir, que se va a formar una estructura globular, esférica. Se va a compactar de tal forma que va a formar una esfera, la cual se conserva en virtud a interacciones o enlaces de tipo intermoleculares. Vamos a ver que hay 4 enlaces intermoleculares que van a mantener esa estructura terciaria, impidiendo que esta esfera que se forma se rompa o intente desnaturalizar. Como por ejemplo son los puentes hidrógenos entre los aminoácidos de la misma cadena, interacciones que se llaman de Van der Waals, cuando son entre aminoácidos hidrofóbicos, puentes que son tipo disulfuros, se llaman, o también a través de atracciones tipo electrostática. Esos son los 4 tipos de enlaces intermoleculares que van a mantener esa estructura esférica en la estructura terciaria de una proteína. Y para terminar con lo que es la estructura de una proteína, hablemos ya de la estructura más compleja, que es la estructura cuaternaria, donde podríamos decir que es la disposición espacial que presenta las cadenas polipeptídicas individualmente para construir una proteína de mayor jerarquía en cuanto a su organización. ¿Por qué? Porque la estructura cuaternaria puede estar formada por varias estructuras terciarias. Entonces las proteínas así formadas generalmente tienen un peso molecular mayor a los 50.000 unidades de masa atómica, es decir, una macromolécula muy grande, una proteína muy grande, que va a estar constituida por distintas proteínas en estructura terciaria, ¿sí? Bueno, ahí hay un ejemplo. Y ahora antes de clasificar a las proteínas, veamos. Esta es la estructura primaria más sencilla, que hemos dicho que se caracterizaba por el enlace peptídico entre los diferentes aminoácidos, y que los aminoácidos no se unían al azar, sino que estaban determinados por una secuencia que se encuentra en el ADN, y podían formar, a partir de esa secuencia se formaba lo que era una alfa hélice. Bueno, acá no está la beta plegada, pero podía formar esta estructura de alfa hélice, y que esa alfa hélice va a generar lo que es una estructura terciaria, donde en esa estructura terciaria se va a mantener estable gracias a los 4 enlaces que nosotros mencionamos. Y ahora una estructura cuaternaria ya es una estructura más compleja, constituida por diferentes estructuras terciarias, que es lo que está acá. Entonces, ahora sí hablemos de lo que es la clasificación de las proteínas. A las proteínas las podemos clasificar en 2 tipos. Unas que eran fibrosas, que presentan estructuras secundarias y se hallan dispuestas a lo largo de un eje. Esto vendría a ser, como les dije, dice ahí, estructura secundaria. ¿Qué tipo de estructura secundaria? De lámina beta. Todo lo que son fibrosas son insolubles en agua, presentan gran resistencia física, por lo que se hallan asociadas a acciones mecánicas. Es decir, que todas las fibras musculares están constituidas por proteínas con estructura secundaria. Ejemplos son la elastina, la queratina y también el colágeno, que podríamos hablar dónde se encuentra, como por ejemplo la queratina, lo que forma las uñas, el pelo, ¿sí? Y las otras les dejo para que ustedes investiguen, así no les estoy diciendo yo todo, pero ahí les doy una pista, en la bibliografía está. Y tenemos lo que son las globulares, que van a estar constituidas por cadenas plegadas de tal modo que resultan en forma esférica compacta, es decir, una estructura terciaria y también cuaternaria. En general son solubles en agua y tienen un papel muy dinámico en el organismo, ya que hay 1 millón
bueno, por así decirlo, pertenecen a grupos muy variados, como son las enzimas, las hormonas y las proteínas transportadoras. Bueno, vamos a comenzar hablando de lo que son ahora los lípidos. Entonces, los lípidos son un grupo heterogéneo de sustancias orgánicas que tienen en común el ser moléculas no polares insolubles en el agua, solubles en los solventes orgánicos y están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y en ocasiones por fósforo, nitrógeno y azufre, y que son ésteres reales o potenciales de los ácidos grasos. Bien, vamos a comenzar a explicar algunas palabras que están acá dentro de este concepto. Primero, dice que los lípidos son un grupo heterogéneo. ¿Qué significa eso? Que son muy diferentes entre ellos, muy variados y distintos entre ellos. Pero, ¿qué van a tener en común? Que son moléculas no polares. ¿Qué significaría esto? Porque si lo hablamos así, digamos, un poco más en criollo, que son insolubles en agua. No, los lípidos no se disuelven en el agua. Entonces se los asocia dentro de lo que es esta clasificación. Y también tienen una característica común, que están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno y en ocasiones va a tener nitrógeno, fósforo y azufre. También va a ser otra característica que pueden formar lo que son ésteres reales. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que son los ésteres y cómo se forman. Los ácidos grasos, podríamos decir, son los lípidos más sencillos y lo podemos hablar que son ácidos monocarboxílicos. ¿Qué significa? Que voy a tener una cadena lineal de muchos átomos de carbono, que podría ir de 20 a 24 átomos de carbono, y que en el extremo va a tener un grupo que es el carboxilo, que es este que tenemos acá descrito. ¿Sí? Ahora, como les dije, la longitud de la cadena varía entre 4 y 24 átomos de carbono, aunque los más comunes y los más comunes, por así decirlo, son los que van de 16 a 18 átomos de carbono. Además de la longitud, la cadena carbonada puede ser saturada o insaturada. ¿Qué significa eso? Que la cadena va a tener enlaces de tipo simple entre los carbonos o puede tener enlace de tipo doble. Y este doble enlace es muy importante para las características que pueden otorgar los ácidos grasos. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora les voy a mostrar por qué. Esto vendría a ser un ácido graso saturado, como el ácido acá dice el ácido palmítico. Antes de pasar al otro, vamos a ver. El ácido palmítico o todos los ácidos grasos saturados tienen enlaces simples, como ven, entre los carbonos y van a mantener una estructura lineal entre ellos, lo que va a hacer que el ácido palmítico y todos los ácidos grasos saturados sean rígidos, ¿sí? Una estructura rígida, mientras que los ácidos grasos insaturados, como en este caso, que presenta un doble enlace, puede ser de dos tipos. Pueden tener esta estructura que se llama estructura en cis, ¿sí? Que tiene un quiebre acá que le va a otorgar fluidez a ese ácido graso, y eso es muy importante, pero muy importante para que el ácido graso no sea una estructura rígida, ¿sí? Y tenemos que, si no es de tipo cis, es de tipo trans. Lo tengo en una imagen acá para mostrarle un ácido graso insaturado de tipo trans, pero también mantiene, cuando es trans, mantiene una estructura lineal y es rígida. Entonces podemos decir que todas las grasas trans o todos los ácidos grasos trans son tipo lineal, mientras que los cis tienen una estructura fluida. Por eso, por ejemplo, las grasas de tipo animal predominan los ácidos grasos insaturados de tipo trans
o los saturados. Por eso son sólidas, mientras que lo que son los aceites presentan estructuras de ácidos grasos insaturados de forma cis, lo que permite fluidez. Por eso forman líquidos como los aceites. ¿Estamos? Bien. Ahora, los acilgliceroles son, dentro de los ácidos de la clasificación de lípidos, los ácidos grasos más simples. ¿Por qué? Porque son, dice, ésteres formados entre un alcohol que tiene 3 carbonos, que es el glicerol, y 1, 2 o 3 ácidos grasos que se van a formar dependiendo de la cantidad de ácidos grasos que tenga. Va a tener monoglicéridos, diglicéridos o triglicéridos. Y dentro de los triglicéridos son los más conocidos porque son las grasas neutras. Acá vemos una estructura. Esto es estructura puramente química que no hace falta que ustedes conozcan mucho, pero sí, por ejemplo, este vendría a ser el glicerol, y acá se unen los 3 ácidos grasos que van a dar origen a un triglicérido. ¿Estamos? Los triglicéridos, como les dije, son los lípidos, dentro de la clasificación, los lípidos más simples, y que constituye todo lo que son las grasas corporales, por ejemplo, y que se van a depositar en lo que es el tejido adiposo. Bueno, acá hay una reacción de esterificación. ¿Por qué? Porque dijimos que el alcohol el polialcohol, porque tiene 3 grupos hidroxilo, se une a los distintos ácidos grasos a través de lo que se llama un enlace de tipo éster. ¿Recuerdan que la clase anterior hemos visto que, y ustedes me habían dicho en la clase del jueves que yo no había hecho una trampa acá? Y bueno, sí. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos, los lípidos, se unen, el ácido graso con el glicerol, a través de lo que es enlace de tipo éster. Así se llama el enlace. También tenemos lo que son los lípidos un poco más complejos, que son los fosfolípidos. Son un grupo numeroso de lípidos compuestos importantes en la estructura de las membranas y derivados de los ácidos fosfóricos, que tienen como alcohol al glicerol y que incluyen 2 ácidos grasos. Vamos a ver una estructura y yo le voy a ir explicando. ¿Qué habíamos dicho antes de los acilgliceroles? Que estaba constituido por el glicerol, que acá está en amarillo, y 3 ácidos grasos. Lo que es los fosfolípidos, van a estar constituidos por 2 ácidos grasos, que en este caso puede ser acá uno saturado y insaturado, y en el tercer carbono, en vez de tener otro ácido graso, tiene un grupo fosfato. Ahora, ¿por qué es tan importante? Primero, porque van a estar constituyendo todo lo que son las membranas plasmáticas de las células, y eso lo vamos a ver representado de esta forma. Estos son los 2 ácidos grasos y esta es el grupo fosfato, lo que es la cabeza polar y las colas no polar, que le va a otorgar lo que es las características de hidrofóbica. Estos van a ser una parte hidrofóbica y esta cabeza polar va a ser hidrofílica. ¿Recuerdan cuando vimos agua? ¿Qué habíamos hablado cuando vimos agua? Que hay sustancias que tenían una parte que podían disolverse en agua y otras que rechazaban el agua. ¿Cómo habíamos llamado a esas sustancias? Anfipáticas, ¿sí? Y precisamente los fosfolípidos son sustancias de tipo anfipática, que presentan un extremo polar que puede disolver el agua y un extremo no polar en donde el agua no se disuelve. Y estos fosfolípidos son importantes porque son constituyentes de todas las membranas plasmáticas. Esta parte va a estar hacia el exterior de la célula y también hacia el interior,
¿Por qué? Porque son líquidos acuosos, mientras que esta parte hidrofóbica va a estar en el interior de la membrana. Cuando veamos células, vamos a describir con mayor detalle estas cuestiones que hacen a la formación de lo que es la membrana plasmática. Y ya hablando de ésteres, de lípidos más complejos, ¿sí? Tenemos a lo que son los esteroides. Los esteroides son lípidos que presentan la más alta complejidad dentro de lo que es la fisiología humana, y su estructura química deriva de lo que es el colesterol, de la estructura del colesterol, que el colesterol químicamente se llama ciclopentano perhidrofenantreno, que es una molécula de aproximadamente 27 carbonos, y esta compuesta original le da lugar a la formación de los diferentes esteroides. Es decir, que desde el colesterol se van a formar los diferentes esteroides, como por ejemplo, que tienen millones de funciones, muchas funciones dentro del organismo. Una de ellas es que dan origen a las hormonas muy importantes, porque son las hormonas sexuales, ¿sí? Las esteroideas. Bueno, esta es la estructura del colesterol, del ciclopentano perhidrofenantreno. Bueno, una vez ya descrito todo lo que es lípido, por último vamos a hablar de lo que son los ácidos nucleicos, que son macromoléculas resultantes de la polimerización lineal de los nucleótidos. Los nucleótidos son una estructura como la que voy a describir ahora, que son monómeros complejos, y que entre ellos recordemos que el enlace característico era el fosfodiéster. Cada nucleótido va a estar formado por un grupo fosfato, que es esta esfera amarilla, un azúcar, que puede ser pentosa, una pentosa, porque tiene 5 carbonos, que está 1, 2, 3, 4, 5, y lo que se llama una base nitrogenada. ¿Estamos? Ahora, dentro de las azúcares tenemos dos tipos dentro de las pentosas que van a dar origen o que van a estar participando en la constitución de los distintos ácidos nucleicos. Una es la ribosa y otra es la desoxirribosa. ¿Qué diferencia hay entre una y la otra? Primero hablemos de la similitud. Las dos son monosacáridos. ¿Estamos? Las dos presentan 5 carbonos. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? Lo que está acá en rojo. La ribosa presenta un grupo hidroxilo en el carbono 2, mientras que la desoxirribosa solamente presenta hidrógeno en el carbono 2. ¿Sí? Ahora, también dijimos que está constituido por bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas pueden definirse estructuralmente como anillos heterociclos. ¿Qué significa eso? Que en una cadena cerrada, en un anillo, no solamente va a tener átomos de carbono, sino que va a estar intercalado con nitrógeno. Por eso, de estos compuestos vamos a encontrar dos tipos, lo que son las bases púricas o las bases pirimidínicas. Entonces de ahí vemos que tenemos lo que se llama la adenina y la guanina, que estos son bases púricas, y la citosina, timina y uracilo, que son bases derivadas de la pirimidina. ¿Estamos? Ahora, el ADN vamos a ver algunas características. Primero, que el ADN está constituido por una doble cadena. Una doble cadena de nucleótidos. Esta es una cadena polinucleótida y esta es otra cadena, que está constituido por, hablemos primero del azúcar que la constituye. El azúcar que la constituye, habíamos dicho que era una pentosa. ¿Cuál de las dos pentosas? La desoxirribosa, ¿sí? Y que también en su estructura presenta diferentes bases nitrogenadas.
¿Cuáles son las bases nitrogenadas que constituyen el ADN? La adenina, la timina, la citosina y la guanina. Ahora, ¿qué podemos decir? Que estas bases nitrogenadas son complementarias entre las dos cadenas que forman el ADN. La adenina siempre se va a unir a lo que es la timina, la citosina siempre se va a unir a lo que es la guanina. Por eso, si ustedes observan, siempre va a haber la timina unida a la adenina y la citosina unida a la guanina. Eso se llama porque son bases complementarias. Y acá está representado como si fuese que cada una encaja en la otra. Pero acá lo que ocurre es que también se unen entre ellas por lo que son puentes hidrógenos, formando lo que son peldaños, diferentes peldaños de esta cadena de ADN, que tiene una forma, por así decirlo, de cadena caracol. Y lo que vemos acá es un nucleótido que se va uniendo al otro nucleótido por enlace de tipo fosfodiéster, que lo forman estos puntitos verdes que vemos acá, ¿sí? ¿Cuál es la función principal del ADN? La función principal del ADN es que contiene toda la información genética de la célula, de todos los individuos, ¿sí? ¿Dónde se va a encontrar el ADN dentro de la célula? En el núcleo celular, dentro del núcleo celular, solamente dentro del núcleo celular. También se pueden encontrar fragmentos de ADN en lo que es la mitocondria, otra organela que está dentro de la célula, pero principal y fundamentalmente dentro de lo que es el núcleo celular. Bueno, acá tenemos otra imagen, y como les decía, estos son los puentes hidrógenos que mantienen unidos a las diferentes bases complementarias. Esta es la estructura helicoidal, como si fuese una escalera caracol, les mencionaba, que es un modelo que se llama propuesto por dos científicos que fueron Watson y Crick, y estos son los enlaces de tipo fosfodiéster que se forman entre cada nucleótido. Esto que está acá es un nucleótido, este es otro nucleótido, este es otro nucleótido, y se van uniendo formando esta cadena, que en el ADN se va a unir a otra cadena de forma antiparalela, se dice, porque si ustedes ven acá el extremo, como si fuesen flechitas, va hacia arriba y acá va hacia abajo. ¿Estamos? Una va hacia una dirección y la otra va hacia otra dirección. Se dice que una cadena va en dirección que dice 3' y otra de 3' a 5' y la otra va al revés, ¿sí? De 5' a 3'. Pero se mantiene unida entre las cadenas por estas bases nitrogenadas, ¿sí? ¿De qué forma? De forma complementaria, porque dijimos que la guanina siempre se unía a la citosina y la timina siempre a la adenina. Ahora, hablando del ARN, vamos a decir que esta ya es una cadena simple, ¿sí? Que mantiene como de igual manera que en la cadena de ADN mantiene los nucleótidos unidos a través de los enlaces o puentes fosfodiéster. Acá tenemos el monómero, que es el nucleótido. Y a diferencia también de lo que es el ADN, la ribosa va a ser el azúcar que se va a encontrar en el ARN, a diferencia que en el ADN teníamos desoxirribosa, acá tenemos la ribosa. Y otra diferencia estructural, presten atención a las diferencias entre lo que es el ADN y el ARN, es que presenta también adenina, guanina, citosina, pero no timina, sino que tiene uracilo, ¿sí? Entonces, estructuralmente vamos a decir que a diferencia del ADN, el ARN no tiene una doble cadena,
sino que tiene una cadena simple, que también presenta los nucleótidos, también presentan las pentosas, pero a diferencia del ADN, no tiene desoxirribosa, sino presenta ribosa, y que dentro de las bases nitrogenadas va a presentar, igual que el ADN, adenina, guanina, citosina, pero a diferencia del ADN tiene uracilo en vez de timina. Bien, funcionalmente el ARN hay tres tipos de ARN que tienen funciones diferentes. Lo que es el ARN mensajero, otro ARN que se llama ARN de transferencia, y otro que se llama ARN ribosomal o ribosómico, que los tres participan en lo que es la síntesis y la formación de las proteínas. ¿Sí? ¿Qué van a hacer? El ADN contiene las secuencias específicas de cómo va a ser una proteína, y el ARN copia, un tipo de ARN como el mensajero, copia esa información, saca el citoplasma, porque estaba en el núcleo, la lleva hacia el citoplasma, y ahí, en base a la información que copió del ADN, se va formando la nueva proteína. ¿Estamos? Bueno, acá están las diferencias, como le había dicho. El ARN una cadena simple, el ADN una doble cadena, y las bases nitrogenadas, que teníamos en los dos lados citosina, guanina, adenina, pero el ARN tiene uracilo y el ADN tiene timina. Y como habíamos dicho también, el azúcar que forma el ARN es la ribosa, mientras que en el ADN es la desoxirribosa. ¿Estamos? Bueno, eso ha sido todo dentro de lo que es el tema de biomoléculas. Espero que haya quedado claro. De todas formas, ya saben que me pueden consultar, o si no, también vamos a ver las consultas o las dificultades que hayan tenido en entender este tema en la clase del jueves. ¿Sí? Bueno, espero que anden bien y nos estamos viendo. Saludos.